14 de febrero de 1943. Islas Salomón. Un piloto japonés escribe en su diario de vuelo con mano temblorosa. La tinta se corre por el sudor que aún moja sus dedos. Anota 3 palabras, trazadas en silencio. No es inferior. No hay nombres en esta entrada. Ningún oficial superior debe leer esto jamás. Pero la verdad pesa más que el miedo, y algunos hombres necesitan escribir para asimilar lo que acaban de vivir. Durante meses, el cielo del Teatro del Pacífico había sido suyo. Desde el ataque a Pearl Harbor, los pilotos del Imperio volaban con una certeza casi sagrada. Sus cazas, los ágiles Mitsubishi A6M0, eran ligeros, precisos, capaces de virar donde otros aviones apenas se inclinaban. Los habían visto derribar todo lo que se interponía. No eran simples máquinas, eran extensiones de su voluntad. Espadas samurái, forjadas en aluminio. Las estadísticas parecían confirmarlo. Por cada caza, 0 perdido, caían varios aparatos enemigos. Los norteamericanos enviaban escuadrones que regresaban diezmados. Los pilotos japoneses escribían a casa hablando del honor, de la técnica perfecta, del entrenamiento que los convertía en élites. Era una confianza absoluta, forjada en 100 combates. Cuando ascendían, sabían que ningún adversario podía igualar su destreza en el dogfight, el combate aéreo cerrado. Sabían que regresarían hasta aquel 14 de febrero. La patrulla despegó al amanecer sobre Guadalcanal, una misión rutinaria de escolta. Pero entonces aparecieron. Se lanzaron en picado desde la altitud, con un rugido distinto. No era solo su velocidad superior, era su táctica agresiva. Atacaban sin vacilar, sin temor al enfrentamiento cercano. Los pilotos japoneses ejecutaron sus virajes ajustados, buscando el combate cuerpo a cuerpo que siempre dominaban. Pero los nuevos cazas, los robustos Grumman F6F Hellcat, rehusaban el juego, realizaban pasadas rápidas, disparaban con precisión y se retiraban antes de que se pudiera contraatacar. Y cuando uno de ellos, por fin, logró entablar el duelo tradicional, descubrió con estupor que el enemigo también podía girar. No con la misma elegancia, quizás, pero con una potencia letal. El encuentro duró unos minutos eternos. Varios ceros no regresaron a la base, y los que lo hicieron traían una nueva inquietud en la mirada, una duda que nunca antes había cruzado sus mentes. Esa noche, el piloto escribe en su diario. No registra detalles oficiales de la misión, solo plasma esas 3 palabras que lo trastornan todo. No es inferior. Y debajo, con letra más pequeña, añade una reflexión que nadie leerá hasta que la guerra termine. Quizás nunca fuimos invencibles. Quizás solo fuimos los primeros en llegar. Por primera vez, un as del aire del Imperio del Sol naciente se preguntó si el cielo, en realidad, ya no les pertenecía. Era un novato, recién incorporado a su escuadrón tras un entrenamiento exhaustivo. Había acumulado más horas de vuelo en instrucción que muchos asés veteranos japoneses en todo su servicio. Le habían inculcado una consigna, repetida hasta la saciedad. Nunca entres en un duelo de giro con un 0. 2 filosofías, 2 concepciones antagónicas del combate aéreo se enfrentaban. Por un lado, la esgrima aérea japonesa. Sus ingenieros habían creado cazas que eran verdaderas extensiones del piloto. El Mitsubishi A6M0 era ligero, ágil y sensible hasta la fragilidad. Un veterano podía hacerlo danzar, virando en espacios imposibles, convirtiendo cada encuentro en un arte mortal de anticipación y precisión. Era el dogfight elevado a la categoría de arte marcial. Por el otro, la respuesta industrial americana. Sus ingenieros habían diseñado una solución distinta. Cazas como el Grumman F6 Hellcat y el Bot F4U Corsair no pretendían ser los más ágiles. Eran pesados, poderosos y robustos. Incorporaban blindaje para el piloto y tanques de combustible autosellantes. Sus armas, múltiples ametralladoras de calibre,
50. Descargaban una andanada devastadora. No se buscaba la elegancia, sino una supervivencia industrializada que permitiese a los pilotos novatos enfrentarse a veteranos. Con las nuevas máquinas, cambiaron las tácticas. Los estadounidenses rechazaban el combate cerrado que favorecía al cero. Su doctrina era el boom and zoom, picar y escalar, ganar altura, elegir el momento y atacar en un picado veloz desde una posición de ventaja, usar la potencia para disparar y romper el contacto y luego trepar de nuevo para repetir la maniobra. Los pilotos japoneses, acostumbrados a dominar el duelo horizontal, interpretaron esta táctica como evasiva, incluso deshonrosa. Pero pronto, el calificativo perdió sentido ante la cruda realidad. La brecha era también de tiempo y recursos. Los nuevos pilotos americanos llegaban al frente con un entrenamiento masivo, cientos de horas de vuelo en las que repetían emergencias y tácticas. Era un sistema de producción en serie de pilotos. El imperio japonés, desesperado por cubrir bajas y con escasez crónica de combustible, recortaba la formación al mínimo. Los reclutas, jóvenes e inexpertos, eran enviados al frente con apenas las habilidades para despegar y aterrizar. Se confiaba en que el combate completaría su instrucción. Para muchos, esa instrucción nunca llegó. Un error ante un Hellcat, un viraje predecible, una fracción de segundo de duda, era fatal. Las ametralladoras pesadas destrozaban los ligeros fuselajes de los ceros. Sin blindaje ni tanques autosellantes, los impactos eran catastróficos. El desgaste fue implacable. Los grupos de caza japoneses no se derrumbaron en una gran batalla, sino que se fueron erosionando patrulla tras patrulla. Las pérdidas constantes agotaron a los veteranos. Los reemplazos, cada vez más verdes, caían con mayor rapidez. Algunas unidades perdieron toda su experiencia acumulada, y entonces algo crucial se quebró en el espíritu de combate. En bases avanzadas como Rabaul, algunos pilotos, ante la abrumadora superioridad material y táctica, comenzaron a evitar el enfrentamiento directo. Un nuevo tipo de temor, fruto de la impotencia, se instaló en el cielo. No fue una derrota repentina, sino un lento y metódico desgaste operativo. Cada mañana, menos cazas japoneses despegaban de las pistas. Cada tarde, menos regresaban. Los veteranos que habían sobrevivido desde Pearl Harbor, aquellos que conocían cada secreto del combate aéreo, fueron desapareciendo uno a uno, no en duelos épicos, sino en encuentros brutales, donde la abrumadora superioridad material y numérica aliada convertía cada patrulla en una misión sin retorno. La base de Rabaul se convirtió en un cementerio sin lápidas. Tan solo el mar infinito como testigo. Los reemplazos llegaban con rostros demasiado jóvenes y órdenes imposibles. Debían defender una posición ya insostenible, enfrentarse a formaciones enemigas que les triplicaban en número y regresar a unas instalaciones bombardeadas noche tras noche. Algunos novatos duraban una semana, otros, un solo combate. Los escasos supervivientes no hablaban de heroísmo, hablaban de pura suerte, como de un don frágil y prestado. Se había producido una inversión total. Los cazadores se habían convertido en presas. Ya no eran ellos quienes dictaban los términos del combate. Ahora ascendían sabiendo que, en la altitud, los cazas estadounidenses esperaban con paciencia de depredador, y cuando se abalanzaban en picado, no había escapatoria. La velocidad, el blindaje, la potencia de fuego y el entrenamiento metódico aliado funcionaban como los engranajes de una misma máquina, diseñada para aniquilar. Algunos pilotos japoneses sobrevivieron. Regresaron a casa al final de la guerra, hombres jóvenes con miradas envejecidas, cargando una pérdida que sus familias no podían comprender. Habían perdido más que camaradas. Habían perdido la fe en un principio fundamental de su cultura marcial, la creencia de que el espíritu japonés, Yamato Damashi,
Podía superar cualquier desventaja material. Con un precio atroz, habían aprendido que aquello no era cierto. En décadas posteriores, algunos plasmaron sus recuerdos en memorias. Hablaban de sus compañeros caídos y de los atardeceres en Rabaul, con una nostalgia contenida. Pero entre líneas, traslucía una lección más amplia y dura. Las guerras industriales modernas no se deciden por la valentía individual, sino por la eficiencia de sistemas completos. Entrenamiento masivo, industria, logística, tácticas adaptativas y recursos inagotables. El piloto más hábil y valiente es, al fin, un solo hombre, y un hombre, frente a un sistema optimizado para la guerra total, está condenado. No era culpa de un solo factor, sino de una cadena de decisiones, de ingenieros que priorizaron la agilidad extrema sobre la supervivencia, de un mando que sacrificó el entrenamiento de calidad en aras de la cantidad inmediata, de una nación que confió ciegamente en que su voluntad férrea supliría su inferioridad industrial. Al final, las causas se diluyen frente a la consecuencia última, el ocaso definitivo de una forma romántica y letal de entender el combate aéreo. El cielo cambió para siempre. Dejó de ser el escenario del duelo caballeresco para convertirse en el dominio supremo de la producción en serie y la doctrina sistemática. Un joven piloto escribe una carta, sabiendo que será la última. Su caligrafía es irregular, no por el miedo, sino por la premura. Hay verdades que deben confesarse antes del amanecer. Madre, escribe, ya no creo en lo que nos dijeron, pero aún así, cumpliré. 3 años atrás, en los días de victorias relámpago, los pilotos de la Armada Imperial japonesa eran una élite. Su entrenamiento era largo y exigente. Su destreza, casi artística, representaban lo mejor de la nación. Ahora, en esta base cubierta de polvo, atormentada por bombardeos nocturnos, los pilotos son reclutas con apenas semanas de instrucción. Saben despegar, con suerte, aterrizar. Nada más. La lógica del mando es brutal. El imperio está perdiendo. Las islas caen. La flota se desangra. En el aire, los cazas estadounidenses Hellcat y Corsair poseen una superioridad técnica y numérica insalvable. Cada combate convencional termina en una masacre. Desde un despacho en Manila, el vicealmirante Takijiro Onishi hace un cálculo desesperado. Si un piloto novato no puede ganar un duelo aéreo, quizás su avión, convertido en proyectil, pueda hundir un buque capital. Así nace, en la batalla del Golfo de Leyte, la primera unidad oficial de ataques kamikaze, el Tokubetsu Kogeki Tai, unidad de ataque especial. Se envuelve la orden en un lenguaje de sacrificio y honor, Tai, Atari, ataque de choque corporal. Pero todos comprenden la realidad. El muchacho que escribe la carta, con 19 años y extraído de los arrozales de su familia, lo sabe mejor que nadie. Su entrenamiento ha sido somero. Volar en línea recta hacia un objetivo. No se le enseñó a evadir. No era necesario. En su carta, no hay menciones al emperador o al Bushido. Solo una honestidad desgarradora. Me lo ordenaron. No sé si está bien, pero ustedes me enseñaron a obedecer. En la víspera, los voluntarios, pues, en teoría, todos lo son, comparten un último saque. Un veterano intenta, con voz quebrada, dar consejos sobre cómo evitar la artillería antiaérea. Sus palabras se ahogan en lo absurdo. ¿Cómo enseñar a sobrevivir a quienes han aceptado morir? Al alba, los cazas, cargados con bombas de 250 kilogramos, despegan. La formación es desigual, pero avanzan hacia el horizonte, hacia la flota estadounidense. Lo que sigue no es un combate aéreo, es una interceptación de proyectiles vivientes. Los pilotos norteamericanos de la CAP, Patrulla Aérea de Combate, descubren que sus tácticas fallan. No pueden asustar a quien no teme morir. Algunos ceros son derribados, otros se estrellan contra sus objetivos. La efectividad es aterradora. Un impacto kamikaze
causa daños devastadores. Esa tarde, en el cuartel general, un oficial anota en su informe la fría ecuación: daño infligido versus recursos gastados. La balanza parece favorable. Se da la orden de repetir la operación una y otra vez. Pero en ese momento, algo fundamental se quiebra en la naturaleza de la guerra aérea. El duelo de habilidad entre caballeros del aire ha terminado. Los pilotos aliados ya no persiguen a un rival, interceptan un arma sacrificial. El cielo del Pacífico se ha transformado para siempre, y esos cazas estadounidenses siguieron mejorando. Cada mes llegaban nuevas versiones de los Hellcat y Corsair, más potentes, más rápidas, capaces de volar más alto y durante más tiempo. Los ingenieros no se conformaron con la ventaja inicial. La ampliaron hasta convertirla en un abismo insalvable. Los nuevos modelos operaban a alturas donde el aire era tan enrarecido que los cazas cero japoneses apenas podían mantener el vuelo nivelado. Allí, invisibles desde abajo, los estadounidenses esperaban, y cuando se lanzaban en picado, lo hacían con una velocidad que hacía imposible cualquier reacción táctica. No había maniobra que contrarrestara esa ventaja. Solo quedaba la aceptación de lo inevitable. En algún momento de 1944, el mando japonés distribuyó un documento entre los pocos grupos aéreos que aún conservaban cierta capacidad operativa. Era una orden breve y clínica en su desesperación: no entablar combate a menos que la superioridad numérica fuera de, al menos, 3-1. Cuanto mayor, mejor. Era una confesión por escrito, un reconocimiento oficial de que, en términos de eficacia de combate, cada piloto japonés valía un tercio de su homólogo estadounidense. Quizás menos. Los pilotos que leyeron la orden no se sintieron ofendidos. Experimentaron alivio. Al menos ahora tenían una justificación para retirarse sin deshonra. Pero el documento también significaba algo más profundo. El alto mando del ejército imperial japonés había abandonado toda esperanza de lograr la superioridad aérea. Su único objetivo era retrasar lo inevitable, porque la brecha no era solo táctica o tecnológica, era total y afectaba a todos los niveles. Los ceros, que aún conseguían despegar, estaban exhaustos. Se mantenían con repuestos improvisados, se lubricaban con aceites de calidad cada vez peor, y eran reparados por mecánicos que trabajaban de noche, con herramientas insuficientes, y a la luz de linternas para evitar los bombardeos. Algunos aviones temblaban en vuelo, otros perdían potencia. Hubo casos de cazas que se desintegraron en el aire por la fatiga del metal, sin que un solo impacto enemigo los tocara. El combustible era el problema principal. Las refinerías en Japón y el sudeste asiático eran bombardeadas constantemente. Las rutas de suministro marítimo, cortadas por los submarinos aliados, lo que llegaba a las bases avanzadas, era una mezcla de baja calidad, adulterada para estirar las menguantes reservas. Ardía mal, daba poca potencia y, con frecuencia, se agotaba en medio del cielo, dejando a los pilotos en un silencio mortal. Pero lo más crítico era el vacío humano. Los pilotos que despegaban en 1944 y 1945 tenían un entrenamiento ridículo comparado con el estándar de 1941. El mismo servicio aéreo de la Armada Imperial Japonesa, que forjó a una élite de pilotos durante años, ahora enviaba a jóvenes con apenas semanas de instrucción. El imperio no tenía combustible para entrenarlos, no tenía tiempo y, sobre todo, no tenía instructores. Los veteranos que podían enseñar habían muerto en combate. Así, enviaban a muchachos que apenas sabían mantener la formación a enfrentarse a pilotos aliados con cientos de horas de vuelo. La diferencia no se medía en habilidad, sino en un instinto de supervivencia que solo da la experiencia. Un piloto estadounidense cometía un error y tenía los reflejos para corregirlo. Un piloto japonés novato cometía un error y se convertía en una estadística. No había épica en este proceso,
solo números que se reducían, semana tras semana. Los contados ases veteranos que aún quedaban veían llegar a los reclutas y sentían algo peor que lástima. Sentían culpa. Sabían que esos jóvenes iban a morir en sus primeras misiones y sabían que no podían enseñarles nada que les salvara la vida en los 2 o 3 días que tenían antes de despegar. En las bases, el silencio se volvió más denso que el rugido de los motores. Los pilotos dejaron de hablar de táctica. ¿Para qué? Las tácticas requieren opciones, y ellos no tenían ninguna. Solo tenían órdenes. Despegar, evitar el combate salvo en condiciones de abrumadora superioridad, y, si la orden era especial, no regresar en absoluto. El cielo se había convertido en un espacio hostil, donde la presencia japonesa era testimonial, fugaz, casi fantasma. Ya no controlaban ninguna región aérea. Para 1945, los pilotos japoneses ya no buscaban el combate. Solo esperaban, en una calma tensa y desesperanzada, la orden final, mientras sobre sus cabezas los 29 Superfortress iniciaban los bombardeos incendiarios que reducirían las ciudades de su patria a cenizas. Cuando llegó la orden final no de despegar, sino de deponer las armas, algunos veteranos no supieron qué hacer con el repentino silencio. Habían vivido años bajo el rugido constante de motores y explosiones. De pronto, solo quedaba una quietud extraña, cargada de incredulidad. Los que sobrevivieron regresaron a casas que ya no reconocían y a familias que los miraban como a fantasmas, y en cierto sentido, lo eran. Habían sido testigos del colapso de una verdad que creían inquebrantable, la fe en que el espíritu nacional, Yamato Damashi, y el Bushido podían triunfar sobre cualquier superioridad material. La lección de la guerra total fue brutal e inequívoca. No importaba cuánto creyeran, ni cuánto estuvieran dispuestos a sacrificar, frente a una nación que producía aviones más rápido de lo que ellos podían reemplazar pilotos, que construía portaaviones de la clase Essex, mientras ellos reparaban barcos dañados una y otra vez, que podía permitirse entrenar a sus tripulaciones aéreos durante cientos de horas. Frente a esa máquina industrial, la victoria era imposible. La capacidad industrial y logística había derrotado al espíritu. La tecnología aplicada había superado a la tradición, y esa verdad, por amarga que fuera, contenía la semilla de un futuro diferente, porque Japón no desapareció, se reinventó. Los ingenieros aeronáuticos de Mitsubishi y Nakajima empezaron a diseñar motores para automóviles y locomotoras. Los estrictos estándares de calidad desarrollados para la aviación de guerra se aplicaron a la producción de cámaras y radios. Los pilotos de combate se convirtieron en los primeros comandantes de la incipiente Japan Airlines. Con la misma meticulosidad que antes dedicaban a la guerra, comenzaron a reconstruir su país, transformando una potencia militar derrotada en una potencia económica e industrial. No olvidaron las lecciones de la derrota, las asimilaron, aprendieron que la producción en masa requiere sistemas eficientes y gestión científica, que la innovación continua necesita inversión en I+D, no solo en voluntad férrea. Todo lo que sus adversarios habían utilizado para vencer, ellos lo estudiaron, lo adaptaron y con el tiempo lo perfeccionaron hasta crear el milagro económico japonés. Y entonces sucedió algo extraordinario. Los enemigos se convirtieron en aliados. Los pilotos estadounidenses que volaron los Hellcats y Corsairs regresaron a casa y años después, algunos visitaron Japón, no como conquistadores, sino como invitados. Se reunieron con sus antiguos rivales en encuentros al principio incómodos, llenos de silencios elocuentes. Pero cuando alguien mencionaba un combate sobre Iwo Jima o las Marianas, cuando hablaban de una maniobra o un momento de puro instinto de supervivencia, algo se rompía. No la memoria, sino el rencor. Descubrieron, en el fondo, que habían sido jóvenes asustados a ambos lados del océano, atrapados en una guerra que ninguno de ellos
había comenzado. El verdadero legado de aquellos cazas no fue solo militar, fue la demostración histórica de que las guerras modernas no las ganan únicamente los héroes, sino los sistemas nacionales integrados, industria, logística, educación, ciencia y tecnología, todo funcionando como un único organismo. Esa misma lección, aprendida a un precio terrible, resultó ser la clave para construir una paz próspera. Hoy, los museos de Tokio, Pearl Harbor y Pensacola exhiben lado a lado Zeros, Hellcats y Corsairs. Ya no son trofeos, sino testimonios silenciosos. Los visitantes los rodean, tocan sus fuselajes y leen las placas. Pocos comprenden en su totalidad lo que representan. Ven máquinas. Pero estas máquinas cuentan la historia de cómo los sistemas abiertos y adaptativos triunfaron sobre las ideologías cerradas y de cómo la industria puede servir tanto para la destrucción como para la reconstrucción. No es una historia reconfortante, es una historia verdadera. Los pilotos que escribieron aquellas cartas de despedida, los jóvenes que despegaron sabiendo que no regresarían, no murieron por nada. Pero tampoco murieron por las razones simplistas que les dijeron. Cayeron cuando un sistema militar, agotado y rígido, se estrelló contra otro que era más resiliente, más innovador y más poderoso. Reconocer esta cruda realidad, por dolorosa que sea, es el único homenaje honesto a su memoria, más allá de cualquier mito. Hoy, en una oficina de diseño en Nagoya, un ingeniero japonés trabaja en la última aerodinámica de un avión comercial. En un estante de su estudio, una pequeña maqueta de un Grumman F6 Hellcat sirve como recordatorio permanente. El futuro no se sueña, se diseña, se ingenia y se construye, ladrillo a ladrillo, sobre las lecciones del pasado.